Esto es, pues, podcast. En este episodio, los vatos se pusieron muy filosóficos y en la búsqueda de la definición de deconstrucción, hablaron de machismo, lenguaje inclusivo y religión. Pero, ¿habrán entendido qué es deconstrucción? Bienvenidos a Pues Podcast, un espacio para platicar, sacar curas, cuestionar y opinar de todo. Porque somos expertos en nada, pero igual que ustedes, tenemos una opinión de todo. De todo, de todo. ¡Auch! ¿Viste? Ahora sí que cada vez me sale mejor, güey. No, sí, ya. Cuarta edición. Quinta. Quinta edición, güey, no mames. Es la quinta entrega. Quinta entrega, güey. ¿Cómo están? Excelente. Excelente. Al Jacob? millón. Al millón. Al 127, como siempre. Jacob Figueroa, el enviado de Dios hacia nuestro podcast. ¿Cómo estás? Bien. Aquí recién llegando. Me mandaron, me dijeron que viniera para acá. Y acá estamos. Eso es Eso todo. es todo, eso es Que todo, eso es ese todo, ya, sí. ya es un podcaster, ¿eh? Tenemos que decirlo. Sí. Ya, ¿cuándo vamos a poder ver tu participación? Bueno, no ver, ¿no? Escuchar tu participación. No, No, también se puede ver. No, de hecho ¿Sí? creo que también se va a poder ver. Yo no sabía que se iba a poder ver. Ah, te grabaron ahí al sordón. Y tú, bichi acá. Sí, man. Sacándose los mocos y la... De hecho, estaba vestido nomás de la cintura para arriba. Así como en Shark. Con un saquito acá. Y... Sí, como los de Televisa Deportes. No, sí, y estaba comiendo pizzas. O sea, de repente me llevó unas pizzas a Lisbeth y ya, yo estaba comiendo pizzas con la boca llena acá. Y con... ¿Pero qué pedo? ¿Cómo te Nomás le ponía grabaron? mute, dije, todo bien. ¿Cómo te grabaron? Por Zoom. Por Ah, Zoom. ok. ¿Cómo se llama el podcast? El podcast es un estudio bíblico que no es el que recomiendan tus tías. Se llama Dice Así, con signo de interrogación. Dice así. Ok. Si Creo, no, creo que sale este domingo, o sea, este episodio pues sale viernes y 2 días después creo que va a salir el... pero Excelente. si no recomiendan mis tías, no lo voy a escuchar. Sí, no. No, pues está bien. ¿Cómo se llama ese? Dice Así. Dice así. Pregunta. Lo esperaremos. Abdul, nada más. Aquí estoy. ¿Cómo Aquí estás? estamos, excelente. Freestyleando por la vida. Freestyleando por la vida. Eso Toda es mi vida todo, es un güey. freestyle. Puro improvisar. Sí, de hecho es tan freestyle que no sabíamos si iba a venir hoy. Sí, no, es que yo me aparezco y me desaparezco. Sí, a huevo, güey. Y aquí su servidor, Lalo Molina. Ya no voy a decir nada, güey, porque luego me hacen memes, güey. Sí, dejémoslo en Lalo Molina. Un saludo para toda la banda. Vamos a empezar. Sí, mira, vamos a empezar y Por el quiero principio. decirle a toda la raza que se preparen porque esto es algo denso. Es más, yo no sé si nos estamos metiendo en terrenos peligrosos. Camisas de 11 varas. Sí, nos estamos empezando a meter en terrenos peligrosos porque luego por ahí podrá salir algún rusarín y que nos Y dé nos va la a hacer trapeada, ¿no? leña. ¿Por qué crees lo que Leña crees? nos va a hacer. Sí, sí. Pues yo la neta vengo en blanco, ¿no? Yo no sé Ah, qué bueno. onda. Aquí vengo a saber del tema y yo vengo en blanco. Yo no tengo nada estudiado. No sé ni de qué vamos a hablar. Y ese es el punto, raza. Fíjate que hay gente que me ha preguntado, güey, si es que tú sabes del tema. ¿Qué quiere decir, güey? Lo que no saben es que él es el que sabe el tema y nos lo dice a nosotros. Y Es después un examen, es Se un ríe examen. de nosotros. Sí, exacto. Es que es un examen para ustedes. güey. Pero ahorita ya lo sabemos, pues, ¿no? Abdul nada más viene a freestylear. Sí. Freestylear escuchar, ideas. A opinar, Interrumpir. interrumpir. sí. Sí, claro. No, pues Y mira, aprender. de lo que vamos a hablar ahorita es una palabra que está muy de moda en estos momentos. Es una palabra que está siendo usada constantemente. Y esa es como la parte central, ¿no? Porque siento que ahorita, sobre todo por la situación de las redes sociales, sobre todo Twitter. Twitter es como el lugar en donde la gente va a tirar hate y aparte a sentirse como superior a los demás intelectualmente. Yo lo veo así. ¿Lo has Habrá vivido? gente... ¿Eh? ¿Lo has vivido? Lo he vivido, güey. Lo he vivido, me he sentido parte de... ¿Eh? Pero ahora me estoy deconstruyendo, güey.
¡Ay, güey! A ver, yo no entendí esa referencia, entonces dime la definición de construcción. que es No, el no, tema, no. Y ese es el Ya. asunto, porque deconstrucción es una palabra que se ha estado usando mucho, tanto en el feminismo como en la ideología de género. Es una palabra que constantemente se ha estado usando ahorita y siento que muchas veces ya, con ese tipo de palabras, a lo que le podemos llamar big words, ¿no? Así como palabras grandes, de repente alguien la menciona y como que se empieza a popularizar y la gente lo empieza a usar y no precisamente, güey, podemos entender exactamente la definición de la palabra y lo que conlleva la palabra. Y cuando nos pusimos a investigar para este episodio, me di cuenta de que yo había usado esa palabra porque la había leído en Twitter. De construcción. Ajá, y yo pensaba que sabía lo que era de construcción, pero al momento de ponernos a leer sobre esto, todavía no sé lo que es de construcción. De hecho es lo que iba a decir. Entonces, ¿qué es de construcción? Yo pensé también que sabía que era de construcción hasta que me puse a leer, bueno, y a ver un montón de videos en YouTube. Sí. En donde A ver, entonces yo a mí no me quedó Mira, claro todavía. sí, no. Les voy a dar, Ya para entendí. empezar, Ya entendí. una pista. para empezar, les voy a dar la definición de la Real Academia de la Lengua Española, Ahí, a ver. la RAE. El enemigo número 1. De las quesadillas. Ahí, a ver. ¿A poco las quesadillas no están en la RAE? Es que yo no estoy de acuerdo con la definición de la RAE de las quesadillas, pero bueno, o sea, tuvimos una discusión ahí ¿Cuál es? ¿Cuál es la Es definición? que la definición de la RAE dice que es una, la voy a parafrasear porque no la traigo preparada, ¿no? Ajá. Pero es una tortilla, o sea, que puede tener un guiso, pero puede tener o no queso. Desde ahí ya estamos mal. Ah, neta. Pero bueno, sí, tuvimos una Hijos de la acalorada discusión. ahí Pues entonces, en un güey, grupo de WhatsApp. es el Saludos, es Josh. es el enemigo número 1 de las quesadillas y aparte el enemigo número 1 del lenguaje inclusivo. Inclusive, ¿qué no? Inclusive, pero la RAE no está de acuerdo en eso. Inclusive. Entonces, les voy a dar la definición. De construcción es deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura. A ver, ¿otra vez? otra vez. Deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura. ¿Lo entendiste? Pues volverlo a hacer diferente. Sí, pues no, o sea. Pero, pues ya viendo de dónde viene, de construcción, no sé si esa definición de la RAE me convence. Aquí tenemos la mente más afilada de este podcast para explicarnos de dónde viene la palabra de construcción, de dónde viene el concepto. Sácale punta, saca. ¿Han visto esa película que se llama Intensamente? Ajá, sí. Me suena. ya Sí, lo he es visto. una caricatura donde sale esta niña que se llama Riley y ves ahí sus pensamientos, ¿no? Las emociones, que Ajá. son unos personajes ahí de colores. Híjole. Bueno, pues en esa película sale una escena donde entran a un cuarto que se llama del pensamiento crítico, creo que es, ¿no? Y entran a esa habitación y empiezan a pasar por las diferentes fases, ¿no? La fragmentación objetiva, el pensamiento abstracto. Ok. Es la fragmentación no objetiva, que es la primera fase. La segunda fase es la deconstrucción. Luego el pensamiento, ideas bidimensionales y figurativas. Y ahí viene, o sea, ves la caricatura, están los monitos, ¿no? Cuando entran ahí y como que de repente pierden las divisiones y de repente se hacen como conitos, así, no sé cómo. O sea, es una caricatura y después se hacen como tipo 3D, así, partes, el cuerpo, como partes separadas y de pronto ¡prum!, se desbaratan todos, ¿no? Y es la deconstrucción. Ah, sí es cierto, en sí, esa ya me escena, acordé. ¿no? Donde caen hechos en piececitas. Sí, sí, sí. Okay. Pero bueno, la deconstrucción, el término viene de un francés, Jacques Derrida. Ok. Este señor saca ese término de deconstrucción. Vi como 4 videos, vi otras 2, 3 páginas, no entendí nada, escuché otros 3 podcasts,
Bueno, va a salir algún filósofo, espero, algún filósofo por ahí, alguien que sí sepa y que nos desmienta, ¿no? Que nos haga ver qué es lo que realmente quiso decir Jacques Derrida con la deconstrucción. Pero bueno, a lo que yo entendí, esto de la deconstrucción es que este señor Jacques Derrida intenta desafiar en sí toda la razón, ¿no? Hay filósofos que van hacia ciertas ideas de otro filósofo y las discuten, pero él va hacia toda la razón, o sea, toda la humanidad. Y lo que dice él es que la filosofía solamente existe en el texto. O sea, la filosofía no es hablada, sino que no existe fuera del texto. O sea, que no puede haber filosofía hablada porque la tienes que leer. ¿O qué pedo? Oye, pero No, qué no loco, güey. es- Qué loco porque se supone que en la Grecia antigua, lo que son Platón, Aristóteles y toda esa raza se juntaban A dialogar. Habla más fuerte porque... a dialogar. No sé si precisamente se juntaban a dialogar y escribir, pues, ¿no? Según yo nada más. no. Ajá, Más según yo dialogar. nada El más problema estaban a es que de eso filosofar. solamente tenemos También lo que sí se bien escribió. locos Pues. los vatos. La neta sí se ponían bien locos esos Vale, vatos, sí, güey. güey, no mames, ni modo que no, güey. Es Sí. más, güey, sí, porque, por ejemplo, ya ves que Aristóteles utilizaba la mayéutica, que era como tratar de hacerte caer en la realización por ti mismo, pues, ¿no? O sea, te empezaba a envolver en las ideas. LCD, el pedo. Güey, está Sí, bien loco güey, esa sí, madre, sí. güey. Pues yo digo que sí, güey. Eso- Esa madre te hace pensar un putero de más, güey. O sea, que... Sí, güey, de regla todos esos güeyes se metían chingaderas, pero el LSD no existía, ¿no? En esos tiempos. Ah, sí, según yo, no sé, güey. la neta, Hongos. pero- Pues hongos yo creo que sí, porque es natural, ¿no? Pues sale de la caca de la Ajá. vaca. Pero eso yo creo que debe existir toda la vida, ¿no? Sí. O ese tipo de cosas tan naturales. Porque el LSD químico no, pues, ¿no? No sé de cuándo, la neta, güey. No creo que en Grecia. Pero el caso es de que se ponían locos. Sí, güey. sí. No creo que una persona en sus 5 sentidos, en vez de 10. O incluso, no mames, no sabemos qué tipo de alcohol se metían esos vatos, güey. Ayahuasca. O sea, ahorita hay límites en el alcohol. O Sí, sea, no, en el alcohol sí, que te sí, puedes sí. consumir. Sí. Hay límites en el porcentaje de alcohol. En ese tiempo, vámonos todo para adentro y... Sí, no. Y se ponían bien Todos astrales. ciegos acá. Sí, Pues sí. güey. Según esto, por tomar tanto absinthe, Van Gogh se cortó una oreja, ¿no? Ah, la bestia. sí, No va. sabía yo. Sí sabía que la oreja, pero no sabía. No, o sea, que imagínate, andaban platicando así, acá todos bien locos, y yo solo sé que no sé nada. Y ya se quedó acá. ¡Ay, a la güey, verga. no mames, cabrón! Y yo de qué verbo, ¿no, güey? Yo solo sé que no sé nada. Y ya hasta ahorita, hasta la fecha. Sí, hasta la verga. fecha, ¿no? Sí, desde que yo se lo sé, que no sé. ¡Ay, güey, no mames! A la esta. Pero bueno. Bueno, volviendo al tema, sí, ¿no? vamos a hablar de construcción, ¿no? Entonces, lo que dice Jacques Derrida es que la filosofía está en las palabras, ¿no? Ok. Sí. Que la, O sea, en escrita. En la palabra escrita. Sí, la filosofía está en el texto. Todo el texto, todo lo que la escritura, el lenguaje que usamos, pues nos expresa algo, pero a la vez también nos niega algo o ejerce una violencia hacia lo que no está escrito, ¿no? O lo que está ausente. Y muchas veces a eso que está ausente no le prestamos atención. Y habla de lo que es el significado y el significante, que también batallé un chorro para poder más o menos entender qué es eso. Pero y voy a tratar de poner un ejemplo. Vamos a ver qué tal resulta. Si yo les digo ahorita en este momento, perro. Abdul, nada más, ¿qué se vino a tu mente? Gato. Sí, la neta, o sea, no sé, cuatro ¿Por qué, patas. güey? O sea, no sé. ¿Qué? No sé, pues 4 patas. Pero, a ver, descríbeme guau, una guau. Pero ¿por qué tienes que ser tan pinche contreras, güey? Un gato, güey. No seas mamón, güey. A ver, vuélveme a decir. A ver, Otra vez. Ahí va otra vez. En este momento yo les digo una palabra. A ver, Abdul, nada más. Perro. Descríbeme ahora qué se vino a tu mente. ¿Qué perro? ¿Cómo es el perro? 4 patas, La orejas. imagen mental. Ajá. Alto,
chico, chatas, peludo, sí, sin pelo. gordito, mamado, chaparrito, Un pitbull. pitbull. Sí, sí. Pendejo. Pitbull. Lalo, Yo me imagino un French Poodle blanco. ¿sabes? No sé por qué yo me imaginé que te ibas a imaginar a un tipo al yogurt o algo similar. Sí, sí, yogur Sí, es el es que yo- perro aquí Ajá. de Lalo. Yo tengo un perro que rescaté de las calles y está muy feo y chiquito. Y Pero pues yogur no tenía sentido, ¿no? Pero, o sí. El ¿Por qué nombre. yogur? ¿Por qué yogur? Es como es blanco. Entonces es como dejar el yogur tirado por todos lados. Oh. Tiene doble sentido, güey. Oh, barras. Barras. Ok, ¿y a qué iba el ejercicio? Entonces, eso es el significado. ¿Qué es lo que cuando tú escuchas una palabra, cuando lees una palabra, lo que se viene a tu mente, la construcción que tú ya tienes de esa palabra es el significado? Que no necesariamente va a ser igual Ok. para cada quien, ¿no? O sea, Sí. así como tu pitbull, así como French Poodle, o yo Dije me gato, pude pero no haber... dije gato. Bueno, o sea, de hecho, pues ahí hay algún un trastorno. Sí, ahí, güey, o sea, ajá, güey. Yo creo que psicológicamente, güey. Sí, pues es que pues ya iba a decir que el gato se pelea con el perro y pues no. A la entonces, vez, o sea, Yo ya no sí- es solamente una imagen mental, ya es toda una historia, Sí, ¿no? ¿no? O O sea, sea, no, ya toda una narrativa ahí dentro de su mente. Por Algo cada así. concepto hay una historia, güey, en la Sí, mente de sí, Abdul sí. nada más. Es Freestyle, que freestyle. esa es la mente del freestylero, güey. Sí, Sí. una mente cuadrada como la de nosotros. Sí, no mames, güey. Y el significante tiene más que ver con todo lo que eso conlleva. O sea, desde la forma en que se pronuncia, las letras, las sílabas, o sea, P, E, R, R, O, y todo lo que pudiera eso involucrar, más allá de la construcción mental que tú tienes de ese perro en particular, que ese es el que se vino a tu mente, sino de todos los perros y todo lo que la estructura de la palabra y todo lo que pudiera, todo el significado que pudiera tener. Pues, ¿no? Chingado, güey. Voy cayendo en cuenta ahorita. No es que no te estaba oyendo, güey. Pero voy cayendo en cuenta que perdí la oportunidad, güey, del mejor chiste que iba a tener este podcast en la vida, güey. ¿Por qué, güey? ¿Tú qué piensas cuando te digo perro? Culazo. A la bestia, güey. Estoy bien pendejo. Está ya nasty, sé. está nasty, está nasty. Perro culazo. Sí, güey. No, Está- sigue. Está nasty ese. Oye, cabe recalcar. Sigue. Oye, pero no me queda claro todavía a mí, la neta. De construcción, pues. O sea, ¿qué se debe? Me dices perro. Yo digo, mi definición Wow. de perro. Sí, pues, si es perro, digo lo que sea. Él Yo dice brinco. perro y él dice brinca. No sé, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver la construcción ahí? Entonces, Jacques Derrida habla sobre esto, ¿no? Sobre el significado de las palabras y el significante, es lo que acabamos de mencionar. Yo voy a dar otro ejemplo aquí. Hay palabras que hemos usado para decir una cosa en particular, una idea en particular, pero la palabra no expresa eso, ¿no? Por ejemplo, cuando dices hombre, ¿qué se viene a tu mente, no? Pues hombres masculinos, ¿no? Pero, por ejemplo, la palabra hombres o todos los hombres se ha usado también en este tiempo para describir a toda la humanidad, o sea, Ujú. la humanidad entera, ¿no? El hombre. El hombre, ajá. Pero, por ejemplo, si... El si- hembre. el- Sí. El hembre. Por eso, Pues es que güey. ya es inclusivo porque termina en... A mí no me digas hombre, dime ese. Ok, fíjate, güey. Ahorita como lo estás diciendo, güey. Y con este ejemplo que pusiste, güey. Me empieza a crear un poco de sentido por qué el lenguaje inclusivo menciona la deconstrucción. Ujú. Pero bueno, síguele. Sí, síguele. por ejemplo, el término hombre se ha usado durante muchos siglos para describir a la humanidad entera. Pero, por ejemplo, en la Biblia, en Éxodo 12, se menciona la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y dice esa porción en el versículo 37, que 600,000 hombres de a pie, además de niños, salieron. Pero, por ejemplo, ahí la palabra hombre no está describiendo a toda la humanidad, Ujú. solamente a hombres, género masculino, y deja fuera a mujeres, deja fuera niños, deja fuera a todas las demás personas. Entonces, ¿qué quiere decir Jacques Derrida también con esto de la deconstrucción y de las palabras, ¿no?
que las palabras ejercen una violencia hacia aquello que no está escrito en el texto. Entonces, cuando tú dices hombre, estás dejando fuera, y en este caso, en el tiempo bíblico, en el tiempo donde se redacta esto, dejaba fuera a las demás personas. Aquí tuvieron que especificar que también niños, pero las mujeres ni siquiera contemplan, no se figuran, ni siquiera se cuentan cuántas mujeres son las que también salieron. Entonces, a lo que va Jacques Derrida es que cosas. La imagen mental que tú tienes donde nosotros ya tenemos algo como que siempre fue así, o sea, un concepto ya fabricado que no nos damos cuenta que fue algo que en alguna vez fue construido. Por eso va con este término, ¿no? De construcción, porque es agarrar algo que pareciera que es algo sólido, único, una sola pieza, y encontrar las grietas en ello y ver realmente cómo es que se conformó y cómo es que al día de hoy llega esa idea como una cosa sólida, y es desbaratarla o es desfragmentarla en sus piezas que lo componen, y ver también aquello que está quedando fuera, que no estamos viendo, y que al tener esta formulación ya hecha, la estamos obviando, olvidando o descartando, ¿no? En pocas palabras, de construcción. No, Dime, pues, pues, no, de hecho, esta es una pausa para ver si lo entendiste. No, todavía no llego al punto donde, todavía no, estamos ahí. A lo que llevo ahorita es de construcción. Tengo que esforzarme más. Sí, güey. No está siendo claro. La máquina se está poniendo difícil. Sí, no. Ábreme claro. De construcción, a lo que voy entendiendo hasta ahorita es algo que ya, una palabra más bien, ¿no? Que ya está hecha. O un concepto, ¿no? Más que nada una idea mental, un concepto. Ajá, ya creado, ya hecho. Y con el paso del tiempo se puede volver a hacer. O con la misma base, mejorar o algo así. Algo que tú siempre has entendido como una cosa que, según tú, o sea, que se te ha presentado como que esto siempre ha sido así. Construcción. Algo que se construyó, ¿no? De una forma. Sí, por ejemplo, la idea, de hecho, o sea, por ejemplo, aquí en México, o sea, el machismo. Ajá. O sea, la forma de tratar a las mujeres. De repente, por ejemplo, veíamos programas hace 20 años o 20, mucho tiempo. Soy bien culero 20 años, pero sí, otro rollo es de hace 20 años. Güey, sí es cierto. Y yo estoy morro, O sea... güey, según tú, cabrón. No, sí, por ejemplo, lo que platicábamos de otro rollo. Por ejemplo, cuando hacía que pasaba una muchacha y que vuelta. El Colofox, ¿dónde era ese? No, el Colofox era otro programa de Televisa, ¿no? Sí. Antes saliste, yo creo que es más viejo, si tú estás diciendo que... Neta, güey. A la vez, tío, güey, morrito. ¿Ves lo que veíamos en la televisión abierta antes? Y era un comportamiento, o sea, pasaba una mujer ahí en otro rollo y que vuelta y le enfocaba la cámara, o sea, ciertas partes, y era un comportamiento normal. O sea, que la mayoría lo veíamos normal. El concurso de teiboleras, nunca lo vi. Pero de hecho no es... Yo tenía como 12 años, güey, cuando lo vi. Como esa 12 madre, años, güey. El bicho niño caliente, la verga. Güey, pero es que esa madre, yo ahorita, güey, no lo concibo, güey. Que en televisión nacional, en horario estelar, estuvieran haciendo un concurso de teiboleras en la tele, güey. Y todavía están mis papás ahí, güey. Hace como un mes se me ocurrió poner capítulos de otro rollo. Y me brincaban todas esas actitudes, güey. Me empezaban a brincar, de vuelta a las morras, a la sí, bestia, güey. Eso sí estaba bien denigrante, güey. O sea, de vuelta y todo. Sí, güey. Entonces me empezaban a brincar. Y eso es señal de que sí hemos evolucionado en la forma de pensar, pues, ¿no? O sea, realmente sí estamos deconstruyéndonos, pues, de alguna manera. Entonces, esa es una idea, un comportamiento normal que creíamos que lo consideramos normal, porque siempre lo habíamos visto así. Pero realmente, o sea... No, y en algún punto se construyó, o sea, fueron al origen, oye, espérate, o sea, estás objetivizando, o no sé si esa es la palabra, a las mujeres, pues, o sea, con ese comportamiento, con eso que estás haciendo. Entonces, esa es la invitación de la deconstrucción. Todo aquello que consideramos normal, que siempre lo hemos visto así, ver de dónde viene.
y qué es lo que está haciendo, ¿no? Oye, pero a ver, entonces la deconstrucción, ¿tiene que ser consciente o puede ser inconsciente? La deconstrucción es intencional. Ok. A lo mejor no sabes, puede que no sepas que lo que estás haciendo es deconstruir, Ajá. pero sí es un proceso intencional. Es un proceso de análisis y de reestructuración que tú haces intencionalmente, ¿no? A lo mejor, como te digo, desconociendo el término, desconociendo que eso es lo que estás haciendo, pero por lo que yo leí en esta parte de Jacques Derrida, es que es algo intencional. Sí, o sea, porque tú agarras un concepto, o sea, ya es que tú te pares, ¿no? A agarrar un concepto, ¿eh? Concepto. Un concepto y como desmembrarlo, ¿no? Sí. Como desmembrar ese concepto y ver así como, ok, a ver, esto no cuadra güey, y esto no cuadra. Y lo armas y no precisamente es un concepto nuevo el que se crea. O sea, No, porque ese sería construcción. esa sería Bueno, construcción. Síguelo, lo que síguelo. pasa, sí, o sea, lo que pasa es que desconstruyes, pero después construyes. O sea, y al final de cuentas, Pero construye sobre una construcción. depende, o sea, depende de qué tan fuerte sea la O sea, deconstrucción. le pone segundo piso, pues. No necesariamente, pues, o sea, es que puede que te vayas hasta los cimientos. ¿Sí me explico? Pero O sea, pero el cemento es el mismo. O sea, la base es el mismo, ¿no? O sea, el piso. O sea, en sí es la misma idea, pero se vuelve a hacer, pues. no necesariamente, yo ¿No? digo que no, o sea, yo digo que no necesariamente. Puede ser que, o sea, una deconstrucción es, o sea, hasta dónde llegas, pues no todo el que entra en un proceso de deconstrucción va a terminar en el mismo punto o va a escarbar hacia atrás hasta el mismo punto, o sea, eso ya es de cada quien, o sea, el cómo qué es lo que vas a formular o qué tanto porque puede terminar en destrucción, que ya no es Ajá, de construcción, exactamente. ¿verdad? No es lo mismo. Ándale, güey. Pudiera ser que el paso de la deconstrucción a la destrucción no, no esté tan lejano, ¿no? O sea, Ajá, puede que llegue el punto en el que digas, ok, Que ya es construcción, ya no es de construcción. ajá, o sea, está el concepto y hay que modificarlo, ¿no? Entonces vamos quitando cosas hasta el punto de, no, ¿sabes qué, güey? Es que toda esta madre está mal, se güey. descarta todo esto por completo. Y yo podría decir algo, no sé, por ejemplo, a lo mejor está mal el ejemplo, pero así lo estoy tratando de entender, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Sí, en la espiritualidad. Yo pasé por un proceso de deconstrucción y todavía estoy ahí en esa fase, pero yo creo es que a lo mejor un proceso de deconstrucción total o a lo mejor destrucción es, ¿sabes qué? A la fregada con todo esto, yo ya no creo nada. Se acabó y descarto todo. No sé si eso cae como una deconstrucción total, completa o como una destrucción. Sí. O sea, ¿sabes qué? Se acabó, yo era cristiano y de repente entré en un proceso donde ya nada de eso queda. Nada de eso. Barro con todo. Y ese es un punto, ¿no? O sea, la deconstrucción empezamos con conceptos fijos, ¿no? Pero leyendo sobre estas Estamos madres. deconstruyendo lo que dice este vato. Ándale, güey. No, estamos tratando de entenderlo. Sí, Pero está doliendo la cabeza. a lo que veo ahorita, o bueno, a lo que vi de lo que estuvimos leyendo y todo eso, es que ¿Por qué ya... hablas tan sexy acá? Háblame al oído, güey. ya la deconstrucción puede existir en diferentes partes, pues, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, el otro día estaba viendo un video y me acordé porque estábamos viendo este tema. Me topé con un video en YouTube de un vato, un músico, y decía, deconstruyendo Michael Jackson. Su video de deconstrucción de Michael Jackson era agarrar una rola de Michael Jackson. Poner otra letra. No, y poner, separar la batería, Ajá, sí. separar la guitarra, Sí. separaba el bajo, separaba los vocales, los coros. Entonces el vato analizaba cómo cada cosa se iba enlazando entre sí, pues. Órale. ¿No? Sí. Siento que es como eso en la práctica, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí es una deconstrucción, pero no diferente, sino que después lo vuelve a armar y queda lo mismo. Y también puede pasar. O sea, Ajá. también puede pasar que
que tú de repente empiezas a cuestionar una idea, o sea, dentro, y es eso, es consciente, tiene que ser consciente, o sea, para que sea una deconstrucción, yo creo, porque es que tú te das cuenta, oye, esta idea no, yo creo que no es así, o yo creo que a lo mejor hay algo mal en esta idea, o hay otra forma, y entonces tú la analizas, entonces tienes que empezar a desestructurarla, pero no necesariamente la vas a descartar, no necesariamente vas a llegar a algo nuevo, puede que vuelvas a llegar a lo mismo, pero ya vas a tener una idea más consciente de cómo es que llegaste ahí. Ajá, cómo es que, ok, ya no lo ves solamente como un todo que siempre ha sido así, sino que eres consciente de las partes que lo conforman y estás de acuerdo con ello, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees? Ajá. ¿Por qué crees lo que crees? ¿No? Porque es eso, ¿no? Es pensar en por qué crees lo que crees, ¿no? Sí. Qué mamón, güey, la neta, güey. Pinche Rosario, güey. Ya, ¿qué onda? Lo estamos sacando en cada episodio. Chingado, güey. Es que la neta, güey, ese vato, güey, está jugando con mi mente, güey. Está jugando con mi mente, güey. Ya todavía no sé por qué creo lo que creo, güey. Güey, esa madre, güey. Que él me explique, güey. Es más, güey. Sí. Es más, cuando me muera, güey, en mi lápida pongan nunca supo por qué cree lo que cree, güey. Porque creyó lo que creyó. Esta es otra pausa para ver. ¿Ya lo entendiste? ¿Abdul nada más? Pues yo creo que un 82%. Yo creo que todavía no lo entiende porque no ha salido natural. Sí, no, al 100% todavía no lo entiendo. Oye, Tengo entonces, una idea. por eso, por ejemplo, cuando las feministas le piden a los hombres, deconstrúyanse, ellas se están refiriendo a... Y digo, aquí también estamos entrando en un lugar peligroso porque no tenemos a ninguna mujer aquí representando Que y pueda diciéndonos... dar una voz, ¿no? Ajá. Pero eso es lo que estamos entendiendo nosotros. A partir de la definición de deconstrucción, cuando una feminista le pide a un hombre que se deconstruya, es como, párate tantito y revisa por qué crees lo que crees, ¿no? ¿Por qué actúas como actúas? Ajá. Sí. O sea, revisa todas tus actitudes para que veas por qué ves a la mujer de cierta forma, por qué tienes el concepto de mujer de cierta manera, pues, ¿no? Sí. Y es eso. No te piden que cambies tu forma de pensar, sino más bien que analices el por qué ves las cosas de alguna manera y pues trates de modificarlo, ¿no? Sí, el asunto está que para tú poder cambiar, primero tienes que darte cuenta de que necesitas cambiar algo. Pero si tú no te das cuenta que tienes la necesidad de cambiar, pues va a estar muy difícil que lo hagas. O sea, primero tienes que ser consciente de que hay algo que cambiar o que hay algo que está mal o no cuadra. No, claro, porque si tú eres si tú estás a gusto siendo machista, pues es obvio que no lo vas a querer cambiar, pues. Pues no. O sea, si tú en tu idea y tu forma de vida es que cuando tú llegues a tu casa ya tengas tu comida ahí lista y la fregada y que tu morra nada más salga cuando tú le des permiso y esas madres, pues no lo vas a querer cambiar. Güey. No, porque tú lo consideras normal. Exactamente. Porque no, ajá, o sea, no Y tu ha morra sido... también. O sea, ¿no? Y probablemente, O sea, puede probablemente, ser. ajá. Ajá, puede ser, ¿no? Porque también, ¿no? También. Las feministas le piden a los hombres que se deconstruyan, pero yo creo que también habría la necesidad de que mujeres se deconstruyeran. Pues es que piden igualdad cuando ya hay, güey. O sea, piden, sí, queremos igualdad y que el machismo y la madre. Sí, hay machismo y todo el pedo. Pero también ahorita existe el viceversa de eso, güey. No, o sea, sí. las morras que se pasan de verga, o sea, la neta... Sí, Perdón sí, por sí, la palabra, pero... sí, pero te estás metiendo Ya sé, en neta. terrenos peligrosos. Es que yo quiero hablar de eso, güey. Sácalo, No, saca pero- el trauma. Sí, mo, Sí, sí, ¿Qué te hacen en pues. tu casa? Raúl? Sí, Ah, bueno, madre, a ver, pues. cuéntanos. Hay más que igualdad, pues. Pero, o sea, sí habría la necesidad de que mujeres se deconstruyeran, ¿no? Y otra cosa, ¿no? La deconstrucción no es sencilla. Pero ¿de qué manera pues, quieres pues, es que- construyan las mujeres? No, bueno, es que o sea, lo que quiere decir yo creo que Lalo es que nadie estamos exentos, pues. Ujú. Nadie estamos exentos. No puedes decir, ay, yo estoy bien con todo lo que soy, con todo lo que hago, con todo lo que pienso, con todo lo que creo. Pues no, o sea, no puede ser. Pues, o sea, yo creo que constantemente deberíamos de estar
tratando de deconstruir cosas, ¿no? En nuestra vida, tratar de ser conscientes donde hay una necesidad de construcción. De hecho, o sea, hablando ahorita, pues el caso del feminismo, ¿no? Y del machismo y todo esto que vivimos, o sea, parte de la deconstrucción es también desidentificarse de cosas, ¿no? Y no, o sea, no necesariamente es buscar quién soy, sino quitar aquello que se nos ha sido impuesto. Es parte de la deconstrucción, que por ejemplo, desde que nacemos ya traemos un equipaje, un bagaje, o sea, ya tenemos un género asignado. Sí, O sea, tú eres hombre y te vistes de esta manera y te comportas de esta manera y tienes estos juguetes y juegas estos juegos. Esta es tu nacionalidad, esta es tu clase social, esta es tu religión. Sí. Entonces, desde que nacemos, desde antes de nacer, ya tenemos muchas cosas preconcebidas que se nos imponen. Entonces, la deconstrucción también busca que nos desidentifiquemos de muchas de esas cosas que nos han sido impuestas. Y todo esto de ideología de género, pues también va por ahí, ¿no? O sea, también va por ahí, por la imposición social que se ha hecho a las personas, ¿no? Y en cuanto al género también. Oye, no mames, es que la neta sí está súper interesante este pedo, porque me hace pensar que entonces, porque sí es cierto, güey, cuando naces, pues tus papás te van implantando las ideas. A lo mejor inconscientemente. Sí, porque ellos vivieron así, pues. Ajá. Y ellos lo hicieron así. Y es lo que ves Y te lo van diario. poniendo y tú vas creciendo, pero la neta la sociedad evoluciona y las ideas cambian. Entonces, yo creo que sí es muy, o debería ser muy importante que todos entráramos en ese proceso en algún momento de la vida, pues, ¿no? Como para decir, ok, está bien, ¿no? Me enseñaron esto. Pero yo con mi criterio, a ver, voy a analizarlo para ver qué cambio, ¿no? Pero no todos estamos preparados para eso, pues, ¿no? Y lo que pasa es que despojarte de ideas, o sea, desidentificarte de cosas, o sea, en la palabra está la clave, desidentificar. Son cosas que son parte de tu identidad. Entonces no todos estamos listos para perder eso, porque es como una amenaza a quién eres, pues. O sea, es quien tú eres, pues. Está atentando contra ti mismo. Entonces, por ejemplo, mi caso, ¿no? En mi caso, yo nací en un hogar católico. Mis padres católicos, primera comunión, bautismo, primera comunión, ¿y cómo se llama la otra? Confirmación. Ah, sí, ¿te confirmaste? Sí, todo. ¿Neta? Yo me puedo casar por la iglesia católica. Oye, Tengo pero o todos sea, los poderes. te confirmaste y luego te deconfirmaste. ¿No? La de confirmación. Pues algo así, porque me tuvieron que bautizar otra vez Neta, güey. cuando me hice cristiano. A la vez. Entonces, hubo una de confirmación. Oh. Ahí me metieron al agua y me lavaron, me quitaron todo lo demás. Sí, man. Órale. Pero tienes los papeles, güey, ¿no? Así como Los papeles cuentan. Ahí está la foto. Ah. Con mi nino. Órale. Sí. Entonces, cuando yo tenía como 13, 14 años, mi papá nos lleva a toda la familia a una iglesia cristiana. No, la verdad nunca le he preguntado, no sé cómo es que él llegó a eso y terminó llevándonos a una iglesia cristiana. Y después ellos se van y yo me quedo ahí. O sea, después mi familia dejó de ir y me quedé solamente yo. Pero yo en ese entonces, en mi adolescencia, yo empecé a conocer lo que se predicaba ahí, lo que se hablaba de la Biblia, lo que se hablaba de Dios y quedé completamente convencido, ¿no? Y ya eso es otro tema, ¿no? Aquí los evangelizo, pero... Es una lucha constante, güey. Es una lucha constante. Solo por hoy. Saludos a los domos. Saludos. El caso es que, de hecho, yo quedé, o sea, completamente así tan convencido que en ocasiones, por ejemplo, cuando yo estaba en la prepa, después cuando estuve en la universidad, o sea, hubo de esas de que dice el maestro,
Prepare una exposición, cada quien va a exponer individual un tema para evaluar cómo hablan y todo ese rollo, ¿no? Entonces, las 2 veces, cuando estaba en la prepa y en la universidad, yo preparé la exposición de la Biblia. Era tema libre, entonces yo agarré la Biblia y sabes que la Biblia está compuesta de libros y todo el rollo, ¿no? Entonces, así, o sea, de ese tipo de convicción. Sí, tú eres el cristiano que evangelizaba, pues. No tanto así, A o sea, no veces. tanto así porque mi personalidad no es tan extrovertida de hablar así fácilmente con las personas, ¿no? Ujú. Pero sí, por ejemplo, ahí... Yo sí, pero pura pendejada, ¿no? No. Ah, Y adherido completamente a la doctrina, al dogma que se enseña, porque, o sea, no es nomás cuando te confirmas y todo eso en la Iglesia Católica, pues tienes que aprenderte un credo y etcétera, pues igual en el cristianismo, ¿no? O sea, 16 puntos doctrinales y todo esto y lo otro. Entonces, todo eso regía mi vida. Eso dictaba cómo yo me comportaba, qué eran las cosas que yo escuchaba o qué cosas no escuchaba o no veía, cómo hablaba, qué no decía, así, ¿no? Entonces, de hecho, mi vida, o sea, se regía por esa creencia, por esas creencias, ¿no? Entonces, durante 20 años o así, hasta hace unos 5 años, que mi papá me hace, oye, ¿sabes qué? Mira, estas conferencias, ¿no? Del doctor Mario Sabán. Y en esas conferencias, este doctor que habla del cristianismo, orígenes del cristianismo y la ruptura de la fe, él me dijo por qué yo creía lo que creía. Ay, tómala. güey. Pinche Rosarín. a Tómala, verga. Rosarín. Ay, güey. Cosas que ¿Y durante... por qué crees lo que crees? Ahí va. No, sí. Ahí va. Yo quiero saber. Cosas que durante mi vida, o sea, regían eso, cómo yo me comportaba, que era lo que yo creía. Jesús es Dios, que la Trinidad, el Espíritu Santo y Dios Padre y Dios Hijo, quién fue María, que el pecado original, que los libros de la Biblia, que por qué son 66 y no 73, etcétera, ¿no? O sea, esa serie de dogmas, desde ahí empecé yo a ver en mí la fe, esta cristiana, yo empecé a ver las grietas que había ahí, cómo es que esto no siempre fue una sola cosa, no siempre fue el edificio que se me mostró, y empecé a ver cómo es que cómo había sido estructurado, cómo es que hubo personas, cómo es que hubo concilios en los primeros 3, 4 siglos que fueron armando esta serie de doctrinas, donde fueron decidiendo qué es lo que van a creer los cristianos, porque no fue nomás de decir, claro, Jesús es Dios y ya, no, ha habido muchos cristianismos a lo largo de la historia, había muchos cristianismos también en aquel entonces, donde unos decían que Jesús es Dios, no, otros decían Jesús es hombre y después fue adoptado, y discusiones hasta que alguien dijo, ¿sabes qué? Es que Jesús es Dios y hombre, se votó, ganó, y los demás o te adhieres a esto o pues ya era la religión del imperio romano en aquel entonces, a los que no se adherían al dogma, pues los perseguían y los mataban, al modo, ¿no? Que se hacía, como la Santa Inquisición y todo eso, ¿no? Entonces, en mí empezó a crear eso, o sea, empezó a crear un conflicto. O sea, tienes que decidir, o sea, decir, me quedo como estoy, tranquilo, y no hago nada al respecto, o empiezo a ver las grietas, a escarbar, no importa las consecuencias que me va a traer esto. Y si hay que desidentificarse de algo, desidentificarse, ¿no? Oh. Ok. Entonces, eso le podríamos llamar una deconstrucción religiosa, ¿no? Sí. En aquel entonces yo no sabía que existía el término deconstrucción, pero para mí fue crisis. Ok. Fue crisis porque estás peleando con eso que, como te digo, algo que yo conscientemente decidí, abracé y regía mi vida. Uh-huh. Tuve que pelear con eso, o sea, decir, ok, si esto no es así, o a lo mejor no es por ahí, y, ¿cómo te dirías? A tener la determinación, sabes que esto lo quito si no es así, porque luego hay un sentimiento de culpa, ¿no? O sea, también, Claro. o sea, o sea, es como O sea, quitas algo y deja un hueco ahí.
y Ok. te tienes que desidentificar de cosas. Ey. Pero qué loco, ¿no? Porque tú construiste esos conceptos, pero ya grande, pues, ¿no? En mi adolescencia los empecé a Ajá. construir, pero esos son, o sea, yo no los construí. No, sí. Son conceptos que se me dieron a mí Ajá. ya construidos. Ya construidos. Y a ajá. partir de ahí Tú construiste. yo seguí. Yo seguí fortaleciendo eso, yo seguí buscando maneras de preservar Lo deconstruiste. eso. Porque sabes que yo creo que, hablándolo de esa manera, en los católicos se da mucho eso. Y sobre todo en los católicos, y me incluyo en los católicos que estuvimos en una escuela religiosa. Porque, por ejemplo, en mi caso, que me estuvieron dando ese tipo de educación desde primero de primaria hasta que salí de la preparatoria, pues estás así como con ese fervor y vas a misiones y cantas y la fregada y todo ese rollo. Y ya después cuando llegas como que a otro lugar y empiezas a convivir con gente que no estaba en ese ambiente y empiezas a ver, oye, a ver si es cierto, güey. O sea, si hago esto me voy al infierno. ¿Por qué? A ver, ¿el infierno existe? A ver, entonces ya te empiezas como a cuestionar cosas, ¿no? Y siento que es muy normal. O sea, porque tú me dices que es muy, muy duro para un cristiano. Pero siento No, y que más en la para... adolescencia, ¿no? O sea, está más difícil. Siento que para un católico como que es más normal, güey. O sea, como que no pesa tanto, güey. Como que... Católico del Regis, ¿no? O sea, la neta, ¿no? O sea, pues es que... Pero es que güey, también los en- veo tan light a todos los que salen de ahí, no sé, güey. La Digo, forma de ver el catolicismo. porque hay unos que sí unos son bien clavados, sí. ¿no? Hay unos que todavía siguen Sí. siendo bien clavados en la religión. Y respetable, pues, cada Y quien, más ¿no? que nada, las generaciones de ahorita, güey. Como que les vale madre. Digo, güey. la neta, yo no sé cómo estén las generaciones de ahorita, güey. O sea, no sé. Es que es una diferencia, ¿no? Ellos nacieron con el internet, pues, y entonces tienen toda la información ahí y pueden cuestionarlo todo cuando quieran, pues. Sí, man. Nosotros no podíamos cuestionar las cosas porque... Era así como te lo Ajá, decían, así ajá, tenía tenías que ir a ser, preguntárselo a alguien, pues, oye, Sí. güey, ¿y esta madre? O agarrar un libro y la neta, qué hueva. Agarrar un libro, ¿no? Y Pero... tú escribiste tu libro, ¿no? Pero que en el libro que yo escribí, güey. Ese es mi asertivo. Eso es una deconstrucción religiosa. Tomas los conceptos que te fueron dados y los empiezas a desmembrar. Haces la tarea. Haces la tarea, o sea, de eso, como te digo, conceptos que se te presentaron como que, es que esto es así. Porque como es tu caso, pues no precisamente tiras la religión, pues, como muchos lo hacen, Sí. ¿no? Que empiezan a cuestionarse la religión Yo ya te veo de repente. y llegan al punto en el que, pues... Gracias a Dios. Yo ya te veo, gracias a Sí, Dios. mo. O sea, la religión ahí estuvo ya y la fregada. O sea, por ejemplo, en tu caso veo que fue una deconstrucción de conceptos y como que llegar a un acuerdo, pues, ¿no? A una conciliación de hechos, sí, o sea, en mi caso, para mí hay más paz Ujú. ahora, o sea, en mi concepto que aún no es como... El problema con la religión o con el cristianismo y con todas las religiones, yo creo, en la gran mayoría, es que te presentan muchas certezas, ya. Tienen la respuesta para todo, muchas veces, ¿no? Ujú. Entonces, ahora yo ya estoy más, o yo me doy cuenta que de hecho certezas tenemos muy pocas. Entonces, y estoy en paz con eso. O sea, con que no hay muchas cosas que a lo mejor nunca voy a tener la respuesta, yo creo, pues, pero aún así yo estoy conforme con eso, estoy tranquilo con eso. No por eso significa que ya dejé de buscar, ¿no? O dejé de intentar cada vez interrogar. crecer más, conocer más, sí, pero es así. Y eso es lo que iba cuando cuando mencioné ahorita destrucción. O sea, porque un proceso en el caso del cristianismo, donde aquel que tiene una convicción fuerte y que rige su vida en base a esa narrativa y que después entra en un proceso de construcción, puede llegar a una destrucción. Y yo lo veo en el resentimiento
O sea, en aquellas donde queda una amargura hacia Dios, una amargura hacia las demás personas, hacia la iglesia, hacia la religión, pues, ¿no? Y yo creo que a lo mejor eso es una deconstrucción que termina en destrucción. Redimidos. ¡A la vez! ¡Qué fuerte! Entonces, Abdul, nada más. ¿Ya entendiste lo que es una deconstrucción? Es mucho rollo, pero sí. Quiero creer que sí. ¿Tú sientes que tú te has deconstruido en algo? ¿Algún concepto? Yo antes pensaba de esta manera y ahora lo veo así. Pues la verdad, ahorita no te puedo tener una respuesta así concreta porque no. Yo imagino que sí, debo de tener. Ahorita te lo puedo decir, ahorita que me acuerden. A ver, ve pensando en Voy algo. pensando, sí. Ve pensando, no, espérate. Ve pensando en algo que quizás necesites de construir. Oh, Y te lo vamos a dejar de tarea para el interesante, siguiente güey. episodio, ¿eh? Qué interesante. ¿Cuándo grabamos el otro? A ver, ¿Para cuándo la tarea? Viernes de la próxima semana. A ver. Pero puede ser, porque estábamos hablando de lo religioso, ¿no? No. Puede Puede ser ser. lo que sea. Ya vimos que aplica en todo. Sí. Cualquier comportamiento, cualquier A idea. ver, ¿tú, Lalo? ¿Cuál? O sea, No, algún un chorro, güey. La neta, güey, yo sí creo que desde el inicio, y creo que lo mencioné en el podcast pasado, que desde el inicio de lo que fue el movimiento feminista, yo pensaba de una forma y ahorita en este punto ya veo las cosas muy diferentes. Todos los hombres, macho, siempre vamos a tener algo de micromachismos, siempre. Y son involuntarios, pues. O sea, es involuntario, pero yo creo que ya he asimilado ciertos comportamientos y creo que ya entiendo un poco más las exigencias de las mujeres. Y ahorita estoy en el proceso de tratar de entender la ideología de género y el lenguaje inclusivo. O sea, estoy en ese proceso y por eso se me hizo bien interesante este tema de construcción, porque al momento de estar viendo las definiciones y todo eso me empecé a dar cuenta de, órale, o sea, como dices tú, pues, Jacob, inconscientemente, o sea, no inconsciente, sino consciente de querer hacerlo, pero sin la sabiduría de que lo que estaba haciendo era una deconstrucción, lo empecé a realizar, pues, ¿no? O sea, empecé como a analizar a ver, ¿por qué molesta esto? O sea, ¿por qué me molesta? Sí. Pero sabemos que es una mamada, ¿no? Decir compañera y la verga. O sea, no mames, güey. Oye, ya tenemos tu tarea. Esa es tu tarea. Nel, güey, esa ya la hice, güey. Es una mamada, güey. Es que es una mamada, güey. ¿Cómo compañera, güey? O sea, está bien, güey. Sí, güey. Hay que incluir a todo mundo, a las mujeres, a los hombres. Y compañeri. Compañeri, no sé, güey. Es una mamada. Sí, o sea, hay una parte en donde también a mí se me hace un poco absurdo, pero quiero entender, pues. Porque si se me hace absurdo, güey, si se me hace una tontería, pues... Yo me río, más Porque- no tiro mierda. Seguro. Porque, o sea, el punto es ese, ¿no? O sea, el pensar, que es una pendejada. Ok, pero ¿por qué pienso que es una pendejada? ¿No? O sea, ¿por qué? Entonces, yo debo de tener como mis razones por las cuales... Entonces, yo creo que al pensar en las razones por las cuales piensas que es una pendejada, ya empiezas a decir, ay, mames, esta razón no está ni tan fuerte, güey. Esta otra. Porque, por Sí, ejemplo... yo creo que a lo mejor fue una pendejada por la morra, güey. No mames. No, lloró y se no, enojó? no. O sea, no sé. No, güey, bueno, o sea, en concreto de ese video... Bueno, es que eso es un caso en particular. Sí, es un caso muy- Eso Es una- mencionamos en es una el mamada. episodio anterior. Ajá. es una- Sí, o sea, la sí, neta, o sea, ella como que debe tener otros problemas. Y de hecho por ahí, en el mitote de Sí, internet, videos 13. sí, empezaron como a tirar acá Lo que la había morra pasado tiene, y la que la- verga. y que la morra tiene problemas y no sé qué onda. Eso no nos consta, no lo sabemos, pero... Pero esos nos son... vale. güey. pero... No es cierto. Pero güey. esos son yo en las partes en las que
he estado como aplicando esto. Y como lo vimos antes, pues no precisamente porque lo esté haciendo quiere decir que va a llegar un momento en el que yo diga, sí, aquí en la oficina todos me tienen que decir compañere, ¿eh? O sea, no quiere decir que lo vaya a adoptar, sino... Entenderlo. Y si es que me molesta, ¿por qué me molesta? Y tratar de modificar ciertas cosas, porque si bien yo no pienso ir por la vida hablando como otra gente quiere que yo hable. Mi mamá, mi santa madre, lleva años intentando que deje de decir verga. Y nunca voy a dejar de decir verga. Jamás, jamás. O sea, Pues sí es cierto. ajá, o sea, y es eso, o sea, no me van a decir a mí cómo hablar, Sí, pues. te gusta la verga, pues. Me gusta. No me vaya a hacer un meme de esa madre, güey. Ya está la próxima historia de Instagram. Oye, pues es que sí es cierto, ¿no? O sea, Entonces, es eso. Punto final. Así era. Bueno, yo creo que a lo mejor aquí sería no descartar todo simplemente al primer vistazo, ¿no? Sí, por ejemplo, Quizás sería eso la idea, ¿no? sí, estoy todavía yo, ¿no? Por una parte tratando de decir yo que he construido, ¿no? Algo así. Y por la otra, por el otro lado, estoy acordándome que le gusta la verga. En el siguiente episodio, Abdul nada más va a iniciar con su proceso de construcción del lenguaje inclusivo. ¿Okay? ¿Por qué te molesta el lenguaje inclusivo? Más que nada, espérate. mira. Vamos a hacer algo. Porque yo creo que sí sería importante hacer un episodio sobre el lenguaje inclusivo. Y en ese episodio vamos a ver qué tal. Estaría bien hablar de eso, la neta, güey. Porque, A ver qué traes mira, en la maleta. yo te puedo decir, o sea, más bien no me molesta. O sea, porque en sí no me molesta, pues no. Pero, no, es una mamá, güey. No me molesta, pero digo, es una mamá, güey. La neta. Es una mamá, güey. Es una mamá, güey. Okay. Sí, o sea, pues es que... Digo, no, nos estamos metiendo en tema de otro podcast. En tema de Ey, otro sí, eso podcast. sí es cierto, Sí, güey. nos estamos Ese es metiendo en tema de otro podcast. güey. Porque la neta sí es Sí, un tema. guárdalo. Sí. Guárdalo. Y voy a hacer mi tarea, güey. Podemos ir concluyendo la idea. Yo creo que sí, o sea, retomando lo último que dice Abdul nada más, ¿no? Que tiene de malo decirle compañero o compañera, ¿no? Y descartamos esa posibilidad de decirle compañere, ¿no? Por ejemplo, Ahí están mi caso deconstruyendo. de construcción, donde una serie de dogmas, o sea, toda una serie de cosas de que esto es así, ¿no? Eso es toda una estructura de fe, de quién es quién en la jerarquía de Dios y todo eso, ¿no? En mí, ahora, solamente tengo una cosa en la cual quedó de esa desconstrucción, que es la base de lo que yo creo ahora. Dice en Mateo 22, una persona le pregunta a Jesús, y era una pregunta muy común en aquella época, le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Porque eso regía a los rabís, a los maestros. Con esa pregunta sabían en qué se basaba ese maestro su enseñanza, porque cada rabí, cada maestro era como una escuela y cada quien hablaba de lo que quería, ¿no? Entonces, al preguntarle a Jesús cuál es el mandamiento más grande, cuál consideras tú que es el mandamiento más grande, él iba a explicar en qué se basaba lo que él enseñaba. Y la respuesta es, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el más grande, pero hay otro más, que es igual de grande. No es ese. Hay otro más que es igual. A tus padres, ¿no? Porque Pedres. a tu padre y a tu Tus madre. pedres. O sea, sí, mamá, porque a tu padre y a tu madre. O sea, ¿no? Sí, es que, pues, ¿por qué especifica padre y madre? Pues,
Pues, tus pues, pedres, pues a porque tus pedres. a tus pedres. Pues sí, güey, pues que... Le cortaste el flow. Ya ¿no? sé, güey, la sí. neta, cómo- No, sí, cómo aterrizar te ibas a eso. decir el mandamiento, el que dijo... Sí, ese es el más grande. Y dice, y hay un segundo mandamiento, pero es igual de importante que el primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso para mí ha hecho una relación más horizontal, porque muchas veces muchos cristianos se enfocan más en lo que Dios pide y dejan de ver a la otra persona y condenan a la otra persona y ponen cargas y ven a la otra persona mal o la desprecian por la forma de ser, por la forma de pensar o porque piden que les digan compañero. Exactamente. Entonces, Ah, ya entendí. podemos concluir en que la deconstrucción es tomar ideas, conceptos, revisarlos a fondo, el por qué creo lo que creo y modificar las cosas que puedan ser modificables para continuar con un concepto que sea el mismo, pero Que te vas a sentir bien. que te haga convivir mejor con el prójimo en la actualidad, pues, ¿no? Porque las sociedades cambian. Es personal y ese proceso es Intencional. intencional, ¿no? Eso podemos concluir. Yo creo que sí, que no necesariamente va a terminar en lo mismo. Ujú. No necesariamente va a terminar en lo mismo, o sea, pero sí la idea es que puedas construir algo también. Ok. Ajá. No Que a lo necesariamente. mejor después tengas que desconstruir, quién sabe. Exactamente, ¿no? La Sí. misma, o Sí. sea, el mismo que ya deconstruiste. Sí, porque Volverlo a probablemente reconstruir. y nosotros deconstruyamos nuestras ideas ahorita que nos implementaron nuestros papás, vamos a ir, se las vamos a depositar a nuestros hijos y nuestros hijos en algún momento de la vida van a tener que pasar otra vez por ese proceso de deconstrucción. O a lo mejor uno mismo también. No, es que a lo mejor tú mismo, porque una idea que hoy construyas, posiblemente en 5, 10, 20 Un años, año. va evolucionando, Ujú. todo va evolucionando, la sociedad va evolucionando y nosotros como personas, y quizás para ese entonces ya esa idea ya se haga obsoleta y tengas la necesidad de deconstruirla nuevamente. Sí, a lo mejor para la semana que entra ya digo compañeros. Probablemente. Puede ser, güey. Es mi tarea, el siguiente tema. Entonces con esto vamos a dar por terminado esta sesión de podcast que estuvo como que muy... Todavía lo estoy procesando. Sí, no, está cabrón, ¿eh? Esperemos que ustedes puedan entender mejor que nosotros y puedan llevarlo a cabo en sí mismos. Hay que pensar en por qué creemos lo que creemos y tratar de cambiar las cosas que puedan ser cambiables. Amen. ¿Por qué no? En A-Woman. ¿Qué no? Ajá, ¿qué no? Está bueno. Eso es todo. Pues... Podcast. ¿eh?